Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Porque en realidad, Señor, como ciegos, Señor, no veíamos el lugar de tormento al cual íbamos corriendo, Señor. Gracias porque tú en tu benevolencia nos salvaste, Señor. Y hoy nos permites, amado Rey, cantar alabanzas y gozarnos, Señor, en tu amor. Gracias, Padre, pues sin ti, Señor, no sería posible ni aun que estuviéramos aquí sentados. Así que agradecemos, Señor, tu cuidado, tu amor, Padre, tu misericordia. Y te damos a ti toda la gloria, Señor, porque hoy, Dios bendito, conocemos de tu nombre y nos has permitido, Señor, cantarte, adorarte, orar. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy se encuentran aquí, Señor. Gracias por los que nos escucharán, Señor, por cualquier vía. Y gracias, Padre, porque nos vas a ayudar en estos temas tan incómodos, pero tan necesarios, Señor, para todos nosotros, Señor. Seas tú exaltado hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿recuerdan que estudiamos el miércoles pasado? ¿El tema era? ¿No viniste? Bueno. Juicio final. Y estamos precisamente, hermanos, en estas doctrinas muy incómodas para nosotros, en donde en realidad, hermanos, muchos de los cristianos hoy en día no quieren indagar, ni entrar, ni enseñar. No quieren, porque son temas que apartan a la gente. Son temas que causan temor a la gente. Es como el tema de la muerte, hermanos. Es muy raro que lleguemos a alguna reunión y se esté hablando de la muerte. Oh, mire, ¿ya pensaste el último día que vas a morir? ¿Qué piensas hacer el último día antes de que mueras? No, hermanos, pero es algo que no podemos evitar. Y como estuvimos viendo semanas atrás, es algo bíblico. Y como toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, tenemos que enseñarlo, hermanos. Hablando del juicio final, sabemos qué acontecerá para los pecadores que mueren sin Jesús. Y el lugar en donde ellos, hermanos, vivirán por la eternidad se llama infierno. Entonces estamos a punto de terminar, hermanos, con estas lecciones, pero me gustaría mucho que pongan atención a esto, porque es útil para ti, para tu casa y también para tu evangelismo. Insisto, si nosotros predicamos el evangelio sin hablar del infierno, hermanos, no estamos haciendo bien la tarea. La realidad que sí, el evangelio es buena noticia, pero insisto, no existe la buena noticia si no antes hay una mala. Porque el ser está tan lleno de pecado que cuando únicamente le hablamos de la buena noticia, hermanos, la gente dice, bueno, muy bien. En realidad que las personas pecadoras tienen que escuchar su condición delante de los ojos de Dios y entender que hay un lugar de tormento que se llama infierno y que es eterno, hermanos. Y espantoso. Así que voy a hablar un poco hoy de la naturaleza del infierno. Les pido que tengan sus Biblias ahí porque vamos a estar viendo varios textos que te recomiendo que vayas señalando o anotando para que cuando sea necesario puedas presentarlos, porque hay un montón de gente allá afuera, hermanos, que no cree en el infierno. No cree en el infierno. En todo intento, hermanos, de comprender la naturaleza del infierno, tenemos que proceder con mucho cuidado. Sobre todo, hermanos, porque en una manera tenemos que tener cuidado en seguir las escrituras al pie de la letra y no las descripciones fantásticas que normalmente tenemos del infierno. Estas son creadas por la literatura de nuestra época o de la Edad Media, hermanos, cuando la gente escuchaba acerca del infierno y lo leía en la Biblia y de una manera literal creían que el infierno así era. Entonces, de otra forma, hermanos,
tenemos que tener mucho cuidado de no negar la doctrina del infierno. Importante, hermanos, no negar la doctrina del infierno o disminuir sus horrores por no hacerle daño a la gente. Eso es muy normal. No hablemos del infierno a los niños, pues, ellos están muy chiquitos como para escuchar del infierno. Hermanos, por eso nosotros pasamos lo que pasamos, porque no nos hablaron de la ley de Dios ni del infierno. Entonces, según las Escrituras, y especialmente las enseñanzas de Jesús, hermanos, de Jesucristo, hay un lugar verdadero llamado infierno y es terrible en su sufrimiento. Terrible, hermanos, y es eterno en duración. Y es algo que tenemos que recordar, hermanos, nosotros para enseñarlo a nuestros hijos, porque te recuerdo que nuestros hijos también necesitan a Jesucristo. Y es algo también esencial para que nosotros podamos predicar de una manera fiel, hermanos, el Evangelio. Es necesario hablar del infierno, aunque obviamente es un tema en donde Satanás no quiere que hablemos y nos va a decir, no seas tonto, hermano, no hables del infierno, porque si hablas del infierno la gente en lugar de escuchar se va a ir. Y el Señor quiere que los alcancemos. Hermanos, vamos a alcanzar a los que el Señor quiere que alcancemos. Y no vamos a alcanzar a los que el Señor no quiera que alcancemos. Esa es una bendición, saber que ya hay una elección predeterminada, hermanos, para cada ser. Que cuando yo predique el Evangelio en verdad, los que son del Señor van a escuchar su voz y lo van a seguir. Eso es algo que nos debe de dar mucha paz, no por el contrario. A ver si creen. Yo los vi como que no creyeron. Bostezaron, se voltearon, se fueron. ¿Cómo quieres que un muerto después de vivir 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, de pronto su vendaje se cae, tiene vida en el espíritu y brinque y salte o qué? La realidad es que no van a dar frutos de inmediato todos, hermanos. Hay un proceso. Aún el apóstol Pablo, que es convertido de pronto, creemos conforme a la Escritura que pasaron varios meses, hermanos, para que pudiera entender qué había pasado. Bien. Entonces el infierno va dentro del paquete. Y es algo que tenemos que recordar para no dejar de predicar el Evangelio, hermanos. La gente que muera sin conocer a Jesús irá a este lugar de tormento eterno, de eterna duración. Eterna duración, hermanos. Eterna duración. No hay oportunidad de recreo, un receso, un permiso extraordinario. No, hermanos. Eterna duración. ¿Cuál es el castigo más horrendo del infierno? Las llamas de fuego que la Biblia describe, los gritos, el tormento de los perversos ahí, asesinos, violadores, secuestradores, los gritos. No, hermanos. El castigo más horrendo, y una doctrina que hoy vamos a aprender acerca de esto, que es muy importante, es la exclusión de la presencia favorable de Dios. Escucha bien. La exclusión de la presencia favorable. ¿Qué quiero decir? ¿Dios está presente en el infierno? Dios está presente en todo lugar, hermanos. Pero en el infierno, su presencia favorable no está con ellos. ¿Me doy a entender? Si dijéramos que Dios no puede estar, o conocer, o ver, o cubrir la parte del infierno, entonces Dios no es omnipresente. Dios es omnipresente, pero en ese lugar, hermanos, la principal y posible realidad más horrenda, hermanos, acerca del infierno es que Dios va a estar ausente en cuanto a su presencia favorable. Hermanos, en el cristianismo contemporáneo, el infierno es presentado como un lugar de tormento fuera de la presencia de Dios. Tiene algo de cierto, hermanos. Lo que nosotros podemos gozar aquí en el mundo es la presencia favorable. Aunque es un mundo caído y perdido, y bajo maldición de Dios, es importante que lo estuvimos viendo miércoles pasado, cuando nos preguntan por qué el mundo está tan malo, la gente pregunta. De hecho, me sorprendí que un pastor a quien amamos acababa de predicar esto y dijo, es que el mundo está muy mal porque la gente es muy mala. Sí, tiene razón, pero el mundo está muy mal porque está bajo maldición de Dios. Ese es el principal motivo, hermanos.
No primeramente porque la gente sea mala, eso ya lo sabemos. El problema es que está bajo la maldición de Dios. La gente no puede dejar de hacer el mal, hermanos. No pueden, aunque quisieran. No pueden autolimpiarse. No pueden, hermanos, cumplir la ley. Están completamente destituidos de la gloria de Dios y van corriendo al infierno aunque sean buenas personas que manifiesten virtud. Qué tremendo, hermanos. En cuanto a eso de buenas personas, recuerda que también hay una doctrina dentro del cristianismo sano que dice que no existe ninguna persona buena. Hermanos, eso es una mentira. Claro que no existe persona buena como para salvarse a sí misma. Pero ¿tú no conoces buenas personas que no sean cristianos? Claro que sí. Hay gente buena, hermanos, que manifiesta virtud, buenas obras, que se desviven por ayudar a la gente pobre, a los enfermos, que dan su vida en el servicio. Hermanos, lo hay, pero ni aún sus buenas obras son suficientes como para ganarse la vida eterna. Eso es lo que tenemos que entender. Porque de lo contrario vamos a chocar y vamos a querer ver a todos como absolutamente pecadores, completamente perdidos, desquiciados, y nos vamos a encontrar con pared. Y vamos a llegar a un problema grave de ver gente que no es cristiana, que son buenos, y vamos a decir, mira qué buena persona, lo único que le falta es Cristo. Y no es cierto, esa es una mentira, hermanos. Esa es una mentira. La realidad que todas las personas que hay en el mundo son distintas en su actuar. Y hay muchas personas muy malas y hay personas no tan malas. De hecho, hay gente que aún parecen ser más cristianos que muchos cristianos. Por su manera de andar, porque su boca se cierra a maldición, porque su vista está para los necesitados y hacen muchas cosas, pero ni aún eso les hace acreedores de la salvación. Porque aún sus mejores obras son como trapos sucios. Mas sin embargo, hermanos, el infierno no será ese lugar en donde únicamente están la gente más mala que podamos ver. Jack el Destripador, el Cortaorejas, Juan Pablo II. No, hermanos. Va a haber gente aparentemente buena también. Va a haber gente que no va a entender por qué está ahí. Y van a decir, pero yo me porté bien. Yo hice lo bueno. Yo no maté a nadie, yo no robé, ¿qué hago entre todo esto? Y la presencia favorable de Dios estará ahí excluida. El tormento horrible, hermanos, no es que Dios esté completamente ausente, no, hermanos, sino que la presencia favorable de Dios no está ahí. Se dice, hermanos, que el cielo es el cielo, eso es lo que más escuchamos, y a lo mejor la mayoría de nosotros creíamos esto, que el cielo es el cielo porque Dios está ahí, y el infierno es el infierno porque Dios no está ahí. Estaríamos ahí, hermanos, errando en cuanto a la omnipresencia. Este dicho tiene un elemento de verdad, y sabemos, ¿no?, que la parte de la gracia, misericordia, bondad, paciencia, pues en el infierno no va a respirarse. Por eso digo que es la exclusión de la presencia favorable. ¿Me doy a entender, hermanos? Es lo que no está, pero no que Dios no sepa, no esté, porque la Escritura dice que aún ahí el Señor sabe quién está, y ve, y sabe. Entonces, hermanos, aunque esto tiene verdad, puede ser mal entendido fácilmente, y es importante que hoy lo tomes y los aceptes, no porque yo te lo diga, sino porque la misma Escritura lo enseña. El infierno no es un lugar de tormento por causa de la ausencia de Dios, sino que es un lugar de tormento por causa de su ausencia de su favor, de la ausencia de su favor. Ese es el problema, hermanos. Aún en este mundo maldito y caído, estamos bajo el favor de Dios. La Escritura dice que llueve, hermanos, sobre justos e injustos, cae alimento de los árboles para justos e injustos, abrazamos a un bebé y lo acariciamos justos e injustos, sentimos el amor, nos gozamos de vacaciones, nos bañamos, el agua caliente, fría, hermanos, todo, sobre buenos y malos. Y en este lugar, hermanos, todo el favor de Dios estará ausente, no Dios, sino ausente. También entendemos, hermanos, que no quiere decir que Dios está ahí, que habita ahí, que está cómodo ahí, no, sino que Dios es tan inmenso, es omnipresente, es infinito, hermanos. No puede estar excluido de ningún lugar. En todos los lugares el Señor sabe y está. Miren, segunda de Tesalonicenses,
1:9, por favor, hermanos. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí, hermanos, encontramos uno de los textos más importantes de las Escrituras con respecto a la separación de los malos de la presencia favorable de Dios. Ahora, este texto, hermanos, no está diciendo que la presencia está completamente ausente. Y aunque el texto lo dice, que estamos excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, el contexto general de la Biblia dice que no, hermanos, que el Señor está presente, pero su favor no lo está. Y como este texto, hermanos, en las Escrituras hay varios textos que se refieren al juicio final y al infierno como ser echado fuera o excluido de la presencia de Dios. Y me gustaría que consideremos cada texto a continuación. Primeramente, Mateo capítulo 7, versículo 23. Mateo 7, versículo 23. ¿Me ayudan a leerlo, hermanos? Entonces, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, hacedores de maldad. Mira Mateo capítulo 25, versículo 30. Dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, si el mundo recibe de la misericordia continua de Dios, es porque Dios está presente en su favor. Pero si la Biblia dice que hay un lloro y un crujir de dientes y un tormento eterno, no está diciendo que Dios no sabe ni está ahí, que no es omnipresente o que es omnipresente menos en ese lugar, sino que su favor se ha terminado ahí. Su favor se ha terminado. Hermanos, compartí a la hermana Judith el otro día una frase de Jonathan Edwards que está increíble y parafraseada. Dice, este es el infierno para nosotros, hermanos, los cristianos. Y para los incrédulos, este es su cielo. Aquí. ¿Y cuánta gente has oído que dice que aquí es el infierno? Por el sufrimiento. No tiene ni la menor idea de lo que es el infierno, hermanos. No tiene ni la menor idea. Aún su pecado tan grueso, tan espeso, hermanos, les impide poder entender qué es el infierno. Por eso todos corren y andan y beben y caminan y maldicen y odian como si nada fuera a pasar. Porque el mismo pecado, hermanos, y la trampa de Satanás los hace estar ciegos y no reconocer el infierno. Insisto, si el hombre pudiera contemplar el infierno al menos 2 segundos, sería otra cosa. Correríamos al Salvador, hermanos. Correríamos, pero un destello del infierno, aparte de la Escritura, pues lo encontramos en el Evangelio también de Lucas con el hombre rico, ¿verdad? Que está ahí atormentado, y Abraham, que pasa con este hombre pordiosero que estaba a las puertas de su casa. Pero en donde más podemos contemplar una prueba de esto, hermanos, es en la cruz. La separación de el Padre con el Hijo, el abandono, hermanos, ahí, al dolor y al sufrimiento. Entonces el infierno, hermanos, es un lugar de tormento, no por causa de la ausencia de Dios, sino por causa de la ausencia de su favor. Todo lo bueno que hay
Todo lo que podemos disfrutar aquí, hermanos, todo lo que recibimos, todo lo que tenemos es por el Señor, porque Él lo da. Él lo quita, pero Él sigue estando ahí. Él quita a su favor. El infierno es infierno, hermanos, porque Dios está ahí. Pero ¿sabes en qué forma? El infierno es infierno porque Dios está ahí. ¿Sabes en qué forma? En su forma plena de justicia e ira. Ese es el problema, hermanos. Que el Señor está ahí sin favor, sino el Señor está ahí en su plena justicia e ira. Ese es el problema. ¿Y qué nos enseña la Escritura acerca de esta verdad? ¿O por qué tengo tanta seguridad acerca de que el problema es que ahí está el Señor en justicia e ira? Miren Apocalipsis 14, versículo 9 y 10. Dice, Él también beberá del vino de ¿qué, hermanos? De la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Él también beberá del vino. Mira lo que dice para poder entender un poco mejor el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, él recibirá la marca en su frente o en su mano. Este texto es de los peores mal interpretados en la historia del cristianismo, hermanos, con el famoso chip y esas cosas. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Pero mira lo que viene aquí importante. ¿Qué dice la última porción? ¿Delante de quién? Y del Cordero. Delante de Dios, hermanos. ¿Y qué tanto hay en el infierno? ¿O qué tanto durará el tormento? Dice el versículo 11. Y el humo de su tormento sube, ¿por qué? Los siglos de los siglos y de los siglos y de los siglos y de los siglos. Entonces el problema, hermanos, del infierno es porque Dios está allí. Hablo de la presencia, hermanos, no de su gozo por estar ahí, no porque Él habite plácidamente ahí, sino que el omnipresente Dios estará ahí en su forma plena, hermanos, de justo, juez e iracundo en contra del pecador. Entonces, ¿qué es lo que me va a causar el sufrimiento indescriptible? ¿Las llamas de fuego? ¿El crujir de dientes? No, hermanos. Es imposible, hermanos, y debemos de entender que seamos fieles a las Escrituras, especialmente, hermanos, a las palabras de Jesús, y negar o pasar por alto esta verdad del infierno. Escucha, es imposible ser fiel a las Escrituras y a las enseñanzas de Jesús si negamos o pasamos por alto el infierno. Entonces, es necesario que en la iglesia y en los discipulados que tú puedas dar a algunas personas, ¿hables del infierno? Sí, claro, hermanos. Es necesario. Tenemos que hablar del infierno. ¿Es necesario que nuestros hijos escuchen acerca de un infierno eterno? Sí, hermanos. Es necesario que ellos escuchen del infierno. Claro que no los condenes ahí, ¿verdad? Pero es necesario que escuchen del infierno. Porque es imposible ser fiel a la Escritura, hermanos, y a las palabras de Jesús y negar esta verdad o pasar por alto. Porque hay verdades que se enseñan aquí, hermanos, con respecto al sufrimiento de los pecadores sin redención en el infierno. Entonces, como vemos en las Escrituras, hermanos, y especialmente a las palabras de Jesús, el Señor Jesús habla del infierno como un lugar de sufrimiento indescriptible. Y frecuentemente, hermanos, y correctamente se dice que los placeres del cielo van más allá de la comprensión y del poder del lenguaje humano para entenderlo y comunicarlo. Es decir, frecuentemente se dice en la Escritura que el cielo va más allá de lo que podemos imaginar.
que aquí no podríamos entender la plenitud del gozo que se vivirá ahí. Pero según la Escritura se dice lo mismo del infierno, hermanos, acerca del sufrimiento y los terrores de ahí, que no podemos llegar a comprender lo que hay ahí. Es importante, hermanos, recordar esta doctrina, aunque es incómoda y repugnante para muchos, tenemos que recordarla porque eso nos motiva a cumplir con la gran comisión. Que esto incluye no únicamente predicar a los de afuera, sino también a los de adentro. Hermanos, entendemos por la Escritura que el que sigue pecando deliberadamente, es decir, deliberadamente es sin un deseo de arrepentimiento, deliberadamente es caer y caer y caer y caer y no sentir repugnancia por el pecado en el que caes, es inevitable no ir al infierno. Eso dice la Escritura. O sea, la persona que continúa y continúa y continúa, no va a ser salva por venir a la iglesia, no va a ser salva por leer la Biblia o por sabérsela de memoria, no va a ser salva, hermanos, por ir a las reuniones de oración o al discipulado o hablar de Cristo afuera, no. Si una persona no tiene arrepentimiento, hermanos, en realidad, lo más seguro que ya tiene un lugar destinado ahí en el infierno como suite. Por eso es importante hablar del infierno aún dentro de la iglesia, aunque obviamente en la iglesia todos por ir a la iglesia se sienten en su mayoría redimidos. Y no, hermanos, no podríamos dejar de hablar del infierno, hermanos, porque el pecado sigue vivo aún. Y muchos dicen, pero es que Cristo ya venció la muerte, Cristo ya venció el infierno, Cristo lo llevó cautivo y ya no hay. No, hermanos. No. De hecho, ¿tú sabes quién habló más del infierno que cualquier otro profeta y hombre? Jesús. ¿Por qué? ¿Que él no sabía que iba a morir en la cruz, iba a vencer a la muerte, iba a llevar el pecado? Sí, claro, lo sabía. Pero también sabía que el infierno seguía abierto. De hecho, está preparado para el demonio y sus ángeles y todos aquellos que no obtienen redención gratuitamente por el sacrificio de Jesús. Entonces, así como no podemos comprender el cielo, hermanos, en su plenitud, no podemos comprender el infierno, sus sufrimientos y terrores que hay ahí eternos. Y es importante recordar, hermanos, que aunque esta doctrina no es bien escuchada, y de hecho hay muchos que quieren callarte de hablar de eso y les causa molestia que hablemos de esto, hermanos, eso no va a cambiar el hecho de que en realidad existe y está preparado para los pecadores sin redención. Entonces, ¿es una doctrina cristiana hablar del infierno? Sí, hermanos. En su contexto correcto, recordando que el infierno es para los que no tienen a Jesús y no han creído en Él. Recordando también, hermanos, que la salvación no es por obra, sino por gracia a través de la fe. O sea, y si decimos esto, queremos entender que ninguno podía salvarse por su propia cuenta, sino todos iban corriendo para allá. Y cuando vemos el infierno y la grandeza y la eternidad del sufrimiento de este, y volteamos a ver el sacrificio de Jesús que me dice, yo vine a salvar pecadores como tú. Hermanos, vamos a agradecer tremendamente a nuestro Señor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dejaremos de nadar, hermanos, en nuestro propio esfuerzo, tratando de salir a flote en un océano profundo e inmenso que jamás, nunca en la eternidad llegaríamos a la orilla. Y en ese momento nuestro salvavidas y protector y seguridad va a ser Jesús y vamos a poder descansar. Oh Señor, me has salvado del infierno. Me has salvado del infierno. Entonces, hermanos, antes que avancemos, es muy importante entender que el infierno no es un lugar donde únicamente los malos se torturan cruelmente entre ellos, en donde se escuchan solo malas palabras y gritos y violencia, y así es siempre, como si estuvieras aquí en uno de los barrios más peligrosos de las favelas en Brasil y esas cosas. No, hermanos, no se compara. No se compara. Esto sería un paraíso, hermanos, para aquellos que van a vivir ahí en el infierno por la eternidad. No es el problema de la maldad y los asesinos matándose entre ellos, acuchillándose sin morir. Ese no es el problema, hermanos. Obviamente sabemos que Dios no es cruel y Él no tortura con júbilo a sus enemigos. De hecho, hermanos, recordemos que las Escrituras enseñan que Dios no quiere que ningún impío perezca sin Él. Eso dice la Escritura. Miren Ezequiel capítulo 18, 23, antes de avanzar, por favor.
Ezequiel capítulo 18. Es Ezequiel 18, 23. Y también versículo 32. Dice el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? No hablando de una salvación por obras, ¿no? De que Él se porte bien y gana, sino que el camino es Jesús. Es decir, apártate de tus caminos y ve a Cristo. Que también este texto se malinterpreta. ¿Ya viste? Es que dice que tú eres el que tienes que lograr tu salvación. Que tú eres el que te tiene que portar bien y hacer las cosas para guardar la ley y ganar. No, hermanos. Lo que pasa es que habla de muchos caminos, nuestros ídolos, y lo único que el Señor quiere es que vayamos a Jesús. Pero, ¿quiero yo, dice Dios, la muerte del impío? ¿Habla de condenación eterna? No, hermanos, Dios no quiere eso. Mira el versículo 32. Dice, porque no quiero, ¿qué dice? La muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y ahora, hermanos, el convertíos pues y viviréis también es como una palabra llena de poder que le dijo, Lázaro, levántate y sal. Cuando Lázaro estaba muerto y no podía escuchar, hermanos, ni podía responder. No sé si alguien ya había pensado en esto. ¿Cómo Lázaro respondió? Si estaba muerto. ¿Cómo? Entonces cuando el Señor dice, convertíos pues y viviréis, su palabra ya contiene poder para darnos el poder de hacer, de responder, de tal manera que Él se lleve toda la gloria. ¿Me doy a entender? O sea, Lázaro, hermanos, muerto, no podía responder por su propia voluntad. Ay, Jesús me habló, ya voy. Mande Jesús. Estaba muerto. Y el muerto no habla, no escucha, hermanos, no responde. ¿Por qué entonces Lázaro salió de la tumba? Porque el Señor le ordenó. Y su palabra tiene poder. Así como nosotros hoy estamos aquí, hermanos, y domingo a domingo nos juntamos, porque Él tiene poder para traernos aquí. Aunque nosotros queramos adjudicarnos que nos levantamos temprano y que hicimos esto y aquello y por eso estamos aquí. No, hermanos, todo lo bueno es posible por Jesús. Nosotros únicamente decidimos no hacer, pero cuando lo hacemos es por Él, hermanos. Entonces el Señor no quiere. Dios no es un Dios de justicia en el infierno. Y que Él se goce de esto, hermanos. Es decir, Dios no es un Dios que quiere que ya el infierno esté abierto, hermanos, para todos los pecadores y Él se goce ahí. No, hermanos. Por el contrario, Dios quiere rescatar a los pecadores. Por eso puso en lo alto a Jesús. Porque quiere, hermanos. E insisto yo, aunque abrazamos la doctrina de la expiación limitada, yo insisto que el Señor y su propósito es salvar a todos, hermanos. Aunque sabemos que no todos van a ser salvos. Pero el Señor y su sangre valen por todos. Hay lugar, vamos, para el pecador, y aún el peor de ellos. Entonces, Dios es un Dios de justicia, hermanos. Porque es justo. Y el infierno es el lugar donde su justicia se aplica. El infierno es el lugar en donde su justicia se va a aplicar. Ahí los no redimidos reciben la medida exacta del castigo que merecen. Es decir, nadie va a llegar al infierno injustamente. Todos, hermanos, los que estén ahí van a llegar justamente, y estoy seguro que sabrán que llegaron justamente muy pronto. Y veamos, hermanos, según las palabras de Jesús, en algunas escrituras que vamos a leer, dentro de su contexto, no están aisladas del contexto, ¿cómo se describe el infierno, hermanos? ¿Qué nos enseña cada descripción de los textos que vamos a leer acerca del sufrimiento que se encuentra ahí en ese lugar? ¿De qué nos salvó el Señor, hermanos? ¿Y de qué van a probar aquellos que no reciban el mensaje del Evangelio? Mira Lucas capítulo 16, versículo 28, por favor. Lucas capítulo 16, versículo 28.
Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también. Aquí viene lo importante, a este lugar de ¿qué? De tormento. Es precisamente, hermanos, lo que el Señor nos permitió poder ver un poco acerca de lo que hay ahí. Mira lo que dice este hombre que ya está condenándose en el infierno o en el lugar previo al tormento eterno. Si lo interpretamos de esa manera, porque la Escritura no me dice con exactitud que está ya en la condenación eterna. Pero dice el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Manda a alguien ahí a predicarles, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar en el que yo estoy horrible, desesperado. Él ya sabiendo que no tiene salida, que está ahí condenado. Por favor, ve, tengo familia que aún no ha muerto, que no vengan aquí, por favor. Y Abraham le dice, hey, ellos ya tienen a Moisés y a los profetas. Ellos tienen la Escritura. Que ellos los oigan a ellos. No podemos ir a avisarles. Ellos tienen que escuchar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El tormento lo lleva a rogarle a Abraham, si alguno de ustedes puede ir con ellos a decirles, por favor, que se arrepientan. Y más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco nos van a escuchar a nosotros. Entonces, ¿cómo describe la palabra acerca de ese lugar? ¿Un lugar de qué, hermanos? De tormento. Un lugar de tormento. Mira en Mateo 8:12. Podemos encontrar otras definiciones también, hermanos. Mas los hijos del reino serán echados tinieblas de afuera, y allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Al lloro y al crujir de dientes. Y el Señor Jesús lo emplea con frecuencia en textos como Mateo 13:42, versículo 50, capítulo 22, versículo 13, capítulo 24, versículo 51, capítulo 25, versículo 30, Lucas capítulo 13, versículo 28. El Señor Jesús constantemente recuerda cómo es ahí. Ahora, es algo importante también, hermanos. Aunque la Biblia dice claramente que cada habitante del infierno va a sufrir un tormento horrible como el que aquí narra, el Señor Jesús lo está describiendo en un lenguaje en el cual tú y yo podamos entender. Pero eso no quiere decir que sea exactamente así. Eso quiere decir que nosotros no podemos comprender algo peor. Que el Señor nos da hasta el límite de nuestra comprensión. Pero mi mente está finita, no puedo imaginar más. Pero en realidad el problema, hermano, insisto, no es el fuego. No es los gritos, no es el crujir de dientes, que con eso nos damos. Pero es aún peor. Un castigo sin fin, hermanos. Y probablemente la verdad más aterradora acerca del infierno es eso, que es eterno el sufrimiento. Sin salida, ya no hay más, hermanos, espacio para un descanso. Todos los que pasen por sus puertas no tienen ya más ninguna esperanza, hermanos, de futura redención o restauración. Esa mentira católica romana acerca del purgatorio, hermanos, ¿sabes cuántas personas está enviando al infierno? Y no hay salida, hermanos, ni aún una cárcel aquí, en donde respiran la benevolencia continua de Dios, aun cuando tienen cadena perpetua, comen, van al baño, se gozan, están al menos ahí apartados de que les hagan daño. Aún ese tormento es temporal, pero de este lado no, hermanos. Aún en una cárcel aquí de cadena perpetua, en donde decimos, pobrecito, cadena perpetua, toda su vida ahí, es el cielo, hermanos, comparado con el infierno. Aún el peor castigo que pueda haber aquí, y peor aún, que es eterno. Están eternamente condenados, hermano. ¿Puedes un poco al menos pensar en lo que significa eternamente condenado sin la benevolencia de Dios de tu lado, hermano? Y obviamente esta verdad es probablemente la más repugnante de todas.
Para muchos que no quieren enseñar estas doctrinas, los que están rechazando las doctrinas bíblicas, cristianas, hermanos, no únicamente bíblicas, sino cristianas, del infierno. ¿Por qué digo cristianas? Porque insisto que el que más ha enseñado acerca del infierno es el Señor Jesús. ¿Cómo puede el castigo eterno ser justo? Eso dice la gente. ¿Cómo es posible? ¿Qué acaso algún día no has sentido que Dios te falló? He escuchado muchas veces eso. Es que Dios me falló. ¿Qué estás diciendo? Es justo el castigo, así como no existe ninguna muerte de ningún hombre en la tierra que haya sido injusta. La única muerte injusta ha sido la del Señor Jesús. Todos los demás, hermanos, es algo justo recibir esa retribución. Es la realidad. Y es una realidad que a causa de nuestro pecado no queremos escuchar. O queremos exentarnos de ese camino y decir, ay, no es para tanto. No es para tanto. Ese no es para tanto, hermanos. Es tan escuchado. Tan escuchado. No exageres, hermano. No es por ahí. Ya Cristo ya murió, hombre. Ya resucitó. Predica a Cristo resucitado, no crucificado. Hermanos, la realidad es que eso sucedió. Y el hombre está en una condición, hermanos, deplorable en cuanto a su vida en pos del Señor, porque están muertos, no únicamente intoxicados, ni enfermos, ni ciegos, están muertos, hermanos, muertos. Es imposible que vayan por su propio pie a Dios, no únicamente por su muerte espiritual, sino por esto, hermanos, ellos ni desean buscarlo de la manera correcta. No desean. Aunque ven a Cristo, la mayoría en cruces, sangrado, su mente está enemistada, hermanos. Todos tienen un lugar seguro en el infierno, incluido tú y yo lo teníamos también. De verdad. Recuerda que para ir al infierno no tenías que hacer nada, solo nacer y crecer y ya, morir. De la que nos salvó el Señor, hermanos, a los suyos. ¿Cómo puede el castigo eterno ser justo? ¿No creen que está sobrepasando el castigo al crimen? Es demasiado. ¿Cómo puede un Dios bueno condenar gente en el infierno? No, eso no es cierto, es mentira. Por eso la secta de los testigos de Jehová ha decidido borrarlo de la Biblia. Hermano, cuando contemplamos la naturaleza eterna del infierno, cuando entendemos de verdad, hermanos, la naturaleza eterna, lo peor de lo peor, hermanos, peor que estar secuestrado en un cuarto oscuro, en la cajuela de un coche, sufriendo ahí entre animales. Hermanos, aún ahí se respira benevolencia de Dios. En este lugar no hay nada de eso. Hay dos verdades, hermanos, que debemos de considerar. La primera es que la naturaleza abominable del pecado demanda tal castigo. La naturaleza abominable del pecado demanda tal castigo. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, es una abominación indescriptible. ¿Por qué? Porque el pecado se comete en contra del Dios altísimo, bueno, santo y justo. Ese es el problema. Obviamente, desde nuestra visión justa, injusta, es demasiado. Pero delante de los ojos de un Dios santo y justo, no. Es una retribución merecida, hermanos, porque se comete en contra de Él. Cuando pecamos, primeramente pecamos en contra de Él. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. El problema es Él, hermanos. Una vez perdonados por Dios, si alguien más no me perdona, el asunto es del que no me perdona con Dios. El problema es Dios, hermanos. Y el problema es que pecamos en contra de Él. Digo el problema no porque Dios sea un problema, sino es un problema para el pecador. El castigo, número 2, el castigo del infierno es eterno, porque a través de la eternidad los pecadores continuarán en su rebeldía sin arrepentimiento.
Entonces el castigo del infierno es eterno, hermanos, porque a través de la eternidad los pecadores continuarían en su rebeldía sin arrepentimiento, sin problema. Muchos de nosotros experimentamos esto antes. ¿Cuántos no pecábamos sin arrepentimiento? Constante, 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 constante. Y no había un dolor, no había algo que nos lastimara hasta que el Espíritu Santo, hermanos, nos dio vida. Pecamos y nos duele el haber pecado, pero antes no. Si el Señor no nos hubiese rescatado, hubiéramos continuado pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y pecando sin ningún problema, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces no debemos pensar, hermanos, que los malos se arrepienten en el día del juicio o aún después de entrar en el infierno. Escucha bien. Más bien su aborrecimiento de Dios, la dureza de su corazón y su rebeldía vergonzosa van a continuar con ellos por toda la eternidad. Es decir, van a sentir el peso de no haber escuchado al Señor, de no haber creído en Él, pero no estarán dándole alabanza, diciendo es justo para mí, sino ellos van a continuar en la dureza de su corazón y en la rebeldía vergonzosa hacia con Dios, culpándolo a Él. Es como van a vivir ahí en el infierno. Porque nos podríamos imaginar, ¿no?, que una vez que estén en el infierno se van a arrepentir y van a alabar a Dios. No, hermanos, aún su arrepentimiento sería falso y su arrepentimiento no sería en base a lo que Jesús hizo o lo que Dios es, sino en base a su sufrimiento. O sea, ellos van a estar rebeldes contra Dios, culpando a Dios por estar ahí, aunque saben que es su culpa. Por la eternidad. ¿Por qué digo esto? Porque ellos no van a recibir al Espíritu Santo, hermanos, para poder arrepentirse. Entonces ellos vivirán como pecadores en el infierno por la eternidad. La diferencia es que ya no se gozarán en su pecado como se gozaban aquí, sino ahora será su tormento eterno. Eterno. Hay otros textos que describen también el infierno, hermanos, en las Escrituras. Mira Mateo 18:8, por favor. Lo estamos estudiando en la serie de Marcos. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. El Señor no nos está llamando a la automutilación, y eso lo dejaba claro en la enseñanza de Marcos, sino que es un hipérbole para que entendamos, hermanos, la consecuencia del pecado tan grave. Recordando esto, hermanos, siempre tenemos que reconocer nuevamente la justicia de Dios. El problema grave del pecador es que nada pasa por alto de los ojos de Dios. Es decir, que Dios sabe absolutamente todo el historial del hombre y es un juez justo. Entonces nadie podrá sacar la vuelta, ni nadie podrá decir, bueno, Dios, perdóname y olvídalo. No, el problema no es Dios, no es que sea perverso, sino que es justo. Creo que eso lo hemos dejado claro en varias ocasiones, pero es importante que se los vuelva a decir. El problema es que es justo, hermanos, y nada se va a salir de sus archivos. Todo lo tiene en perfecto control y orden, y conoce cada obra, hermanos, y cada uno va a pagar por sus obras. Únicamente aquellos que han sido redimidos por el Señor Jesús no pagarán, porque el Señor Jesús pagó su cuenta. Mira Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, ¿sufriendo qué?
el castigo del fuego eterno. El castigo del fuego eterno. Entonces veamos pues una descripción bíblica del infierno, hermanos. Definitivamente tenemos que continuar, aunque es pesado hablar de esto. Le recomiendo a aquel que no le guste hablar de esto, pues bueno, que arranque las páginas de la Biblia para que no tenga que hablar de esto. Y los demás hermanos, métanse ahí, es importante. Insisto, no podríamos decir que hemos comprendido acerca de la doctrina bíblica del infierno y no predicar el evangelio a la gente que está alrededor nuestro. Porque si no, hermanos, ahí estaríamos en realidad en una condición muy, muy penosa. Comprendo lo que hay después de la muerte para el pecador, pero no les aviso lo que hay. Y recordemos lo que dice Ezequiel 33, 8 y 9, ¿se acuerdan? Si tú ves que la espada viene y no le dices al pecador, pecador, arrepiéntete de tu pecado, el pecador pagará por su pecado, pero a ti te demandaré su sangre. ¿Sabes quiénes son esos atalayas? ¿O esos guardianes vigilantes? Tú y yo. Los cristianos, no hay nadie más. No existe otro, hermanos. No hay otra religión o grupo que pueda hacer esa acción conforme a la voluntad de Dios de llevar el evangelio a los perdidos. Imagina qué responsabilidad. Por eso la Escritura dice que somos embajadores. Por eso ese texto que tanto hemos estado usando a lo largo del final de este año y inicio, 1 Corintios 5, ¿verdad? 17 al 21. Embajadores, como si Dios mismo rogase a través de ustedes, reconcíliense con Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Entonces, ¿de qué otra manera tenemos un impulso para poder ir con el pecador a anunciarle eso? La espada viene, hermanos. El juez justo está próximo a llegar y no pasará ningún inocente, digo culpable por inocente. Por el contrario, hermanos, les dará la retribución que se merecen y nadie podrá decirle, por favor, no, Señor, dame una oportunidad y ya. Esto es lo que creen algunos dispensacionalistas, ¿no? Que el Señor viene, se lleva a su iglesia y da una segunda oportunidad. Eso es una mentira también, hermanos. El Señor viene y se acabó, según la postura que nosotros abrazamos. Entonces, como hemos visto al menos un poco, hermanos, en las Escrituras se dan muchas descripciones gráficas acerca del infierno y muy llamativas. Aunque ha habido un debate, hermanos, aún entre los estudiantes conservadores en cuanto a si estas descripciones tienen que ser interpretadas literalmente o no. Yo soy de la idea, hermanos, que tanto literalmente como figurativamente no es comparable con lo que en realidad es. Si el Señor hubiera descrito tal cual es en la Escritura el infierno, tal cual es, nosotros no podíamos entenderlo. Primera, porque no lo conocemos. Segunda, hermanos, porque en realidad no comprendemos qué quiere decir completa y perfectamente justo, pero lleno de amor. No comprendemos, hermanos. Entonces yo creo que todas las descripciones aquí narradas en la Escritura están muy bien, pero para nuestro entendimiento. Porque no podemos comprender lo que realmente es, hermanos. Yo tengo esa idea. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos el fuego, la oscuridad, el azufre y el humo? ¿En realidad creemos que hay fuego, azufre y humo? ¿Que huele a azufre, hermanos? ¿Que ese es el problema? ¿Han olido un agua termal cómo huele a azufre? ¿Y es en realidad un problema para ti? ¿Te has acercado mucho al fuego, una fogata que se siente bien, hermanos? ¿Es problema para ti? ¿Crees que el castigo eterno sea lo que algunos aquí han sufrido? Es decir, gente que se quema todo su cuerpo, que es un dolor espantoso, pero ¿crees que ese sea el problema? No, la realidad no es así, hermanos. Estoy seguro que es peor aún. Por ejemplo, los que niegan la interpretación literal del infierno con el propósito de disminuir los sufrimientos de los malos en el infierno, estos deben ser rechazados. Es decir, aquellos que dicen, no es así, simplemente es en sentido figurado para que nosotros podamos ir a Jesús. Esto lo rechazamos, hermanos.
Claro, hermanos, también es aceptable interpretar estas descripciones figurativamente, es decir, en un sentido como en un intento para dar temor a los pecadores. Es bueno, o sea, tenemos que hablar del infierno, mas sin embargo, no es bueno que nosotros vayamos a Jesús únicamente por no ir al infierno. Y estar predicando el infierno más que la salvación, en el sentido que la gente se atemorice tanto y vaya, ¿no? Como aquellos que pensaban y creían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, o en el año 2016, y se subían a las azoteas y allá o almacenaban comida y están atemorizados. No, la realidad es que el Señor no quiere que tengamos temor, por el contrario. Es bueno hablar acerca de esto, hermanos. Debemos de entender que el juez justo tiene y ha preparado, porque Él lo ha preparado, Él lo ha hecho el lugar de tormento eterno. Es bueno, hermanos, también hablar de esto que es completamente terrorífico y va más allá, hermanos, de la mente humana para poder concebir estas ideas. Va más allá del lenguaje humano, hermanos. Y es importante entenderlo porque la obra que Jesús hizo, hermanos, no es únicamente una obra salvadora de alguien que está ahogándose y es rescatado, sino va más allá. Es una obra que ha hecho para darle vida a los que estaban muertos sin posibilidad alguna de ser salvados. Va mucho más allá. Es decir, del lugar del que el Señor nos ha salvado, no únicamente es de la muerte, mas es parte, sino es de la separación de la benevolencia de Dios por la eternidad a un tormento eterno indescriptible. O sea, la obra de Jesús es sumamente majestuosa y estoy seguro que ni aún estando ahí lo vamos a poder comprender en su totalidad. Yo soy de la idea, hermanos, que cualquier idea nuestra o intento para poder describir el infierno, hermanos, queda muy corta de lo que en realidad es. Yo creo, hermanos, que es mucho más aterrador que aún estas palabras que están aquí en la Escritura acerca de eso. No es algo que podamos comprender en nuestra mente o que podamos comunicar fácilmente como humanos. Los terrores del infierno van más allá de nuestra comprensión y capacidad para describir. Mucho más allá, hermanos. Mucho más allá. Por ejemplo, acerca de la interpretación, Mateo capítulo 3, versículo 10 y capítulo 7, versículo 19, están hablando del fuego. Y el fuego en la Escritura, hermanos, se emplea también para comunicar el juicio y la ira de Dios revelado contra el pecado. Entonces el problema no es el fuego, las llamas. El problema es la ira de Dios revelada contra el pecado. ¿Me doy a entender por qué va más allá de lo que podamos comprender? Esto va en relación, hermanos, con la santa y justa ira de Dios. Es algo feroz, hermanos, es algo aterrorizante, es algo espantoso. Es tan terrible, tan horrendo, hermanos. Supongamos ver a un hombre que está quemándose con petróleo enfrente de ti. Lo han hecho con algunos mártires y gente inocente también, pero imagínate ver, pues ahí contemplar a un hombre quemándose en fuego, como una antorcha humana. Es horrible, ¿no? Muchos no soportarían, se van, se esconden, se tapan los ojos. Hermanos, va aún mucho más allá de eso. Así como te decía, de la misma manera que las glorias del cielo no pueden comprenderse ahora por nosotros, por la mente humana, hermanos, o por una comunicación en nuestro lenguaje como para alcanzar eso y comprender y decir, wow, es horrible.
No, hermanos, los terrores del infierno van más allá de todo eso. Y es algo que tienes que recordar. Imagina la palabra sin descanso, sin misericordia, sin bondad, sin nada de gracia, sin nada de consuelo, sin nada de paz, sino solo juicio y hervor que ha de devorar sin aniquilar a los adversarios. Devorar sin aniquilar, sin desaparecer. Pero el Señor en su evangelio, hermanos, y a través de nosotros da advertencia para evitar el infierno a toda costa. Solo hemos visto un poco. Te lo dejo a ti de tarea, que vayas y busques ahí. Los terrores del infierno, hermanos, se comunican claramente a través de las advertencias dadas en las Escrituras. Y estas advertencias dadas en las Escrituras precisamente son para evitar el infierno a toda costa. No es para paralizarnos, no, por el contrario, hermanos, es para tomar acción. De todos los terrores que podrían caer sobre un hombre, el infierno es el peor. Te platicaba en un sermón pasado. Si a nosotros nos preocupa más la calentura, la gripa, la tos, la diarrea de un hijo que su salvación, hermanos, aún no hemos comprendido absolutamente nada acerca del cristianismo. Si corro más rápido al médico a comprar medicinas y esas cosas que sentarme con ellos, enseñarles la escritura, orar con ellos y a continuar pese a ellos, es decir, aún su rebeldía y su niñez y su juventud, aún con eso, si yo voy más rápido al hospital a llevarlos cuando se fracturan un hueso, hermanos, y que es urgente, claro, que a temer porque cualquier día pueden morir sin conocer a Cristo, sin creer en Él, aún no hemos comprendido bien. Esto es más horrible, espantoso de lo que podemos imaginar. Separarse de la benevolencia de Dios. Esto es por lo que Jesús sudaba como gotas de sangre en el Getsemaní. No por los clavos, no por los látigos, no por la cruz. Porque hay algunos mártires que han sufrido lo mismo que Jesús y cantan alabanzas. Y eso no quiere decir que Jesús es menos valiente que ellos. Sino que Jesús sabía que iba a suceder, pues se iba a separar del Padre. Y eso es algo que los santos, hermanos, no vamos a experimentar nunca en la eternidad. Pero es algo que los que no, lo experimentarán. La doctrina hipercalvinista dice, bueno, no te preocupes, a fin de cuentas Dios ya sabe quiénes van a ser salvos. No, hermanos, la Escritura también dice que a Dios le ha placido salvar a las personas a través de la locura de la predicación. ¿Y quién predica, hermanos? Nosotros. La Gran Comisión dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el Evangelio, según la carta de los Romanos, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es necesario el antídoto que es el Evangelio, hermanos, para salvar de las llamas del infierno, para salvar del juez justo. Como te lo he dicho antes, con un contexto bíblico, Dios nuestro Señor va a ser el mejor amigo del santo y el peor enemigo del impío. El problema no es Satanás, hermanos. Ese estará vencido también por la eternidad. Está vencido ya, pero estará inactivo para siempre. Igual la muerte. El problema es el juez justo. Entonces, hermanos, la predicación, el congregarnos, el anunciar el Evangelio en la calle, aún nuestras debilidades, nuestras incapacidades, si tartamudeo, si no hablo bien, si no tengo una gramática perfecta y esas cosas, hermanos, lo importante es predicar el Evangelio. A nuestros hijos, primeramente, a los de tu casa, proveer para tu casa. Insisto, yo soy de la idea también, mi esposa lo sabe, hermanos, y algunos hermanos también, que si mis hijos son los mejores matemáticos, científicos, biólogos y todo lo demás, pero no saben qué quiere decir evangelio, hermanos, o si conocen toda la Biblia de memoria, Moisés, Noé, Adán, Eva, y no conocen el evangelio. Te recuerdo que el testigo de Jehová sabe la Biblia aún más que muchos cristianos y no es salvo. El rollo no es aprender la Biblia.
Lo importante, hermanos, es saber qué es el Evangelio, creer en Jesús como único Señor y suficiente Salvador. Todo lo demás es necesario para desenvolvernos, andar y vivir a lo mejor más plenamente, y aún que mi predicación tenga más facilidad de ser anunciada y todo eso, el estudio de las materias seculares, pero esas se van a quedar aquí también. Lo primordial es enseñar acerca del Salvador y todo su consejo, y lo secundario es lo demás. Así que si nosotros como papás enseñamos muy bien las materias seculares, pero no les enseñamos muy bien la materia del Señor, estamos reprobados con -0, hermanos. Preferible, hermanos, gente que sea sin letra en el cielo por su evangelio, que científicos sofisticados e intelectuales en el infierno, hermanos. Aunque si lo podemos combinar es muy bueno, claro. Los terrores del infierno, hermanos, se comunican claramente a través de estas advertencias. Y me gustaría, antes de terminar, que me fui un poquito de largo, que veamos algunos textos nada más. Y prácticamente estamos terminando acerca de estas doctrinas tan pesadas, pero necesarias. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 28, y también busquen Lucas capítulo 12, versículo 5. Mateo capítulo 10, versículo 28. Escucha bien, lo has leído muchas veces. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, seamos muy honestos. A veces nos preocupa más si nuestros hijos se pusieron suéter que si saben qué significa el Evangelio antes de salir, por si van a ser atropellados o robados o secuestrados o asesinados. ¿Cierto o no? Nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, aún sigue habitando en nuestra carne. Aún sigue. Aún podemos, hermanos, hacer lo que sea porque mis hijos desayunen, comen y cenen, pero no hacer lo que sea para que puedan escuchar el Evangelio y lo crean. No estoy diciendo que por mí lo van a creer, sino que escuchando van a tener fe, hermanos, por la palabra de Dios. Y la fe va a ir creciendo por la palabra de Dios. Pero es que están rebeldes, no escuchan, se mueven. Claro, hermanos, los niños se mueven y andan ahí, pero insistimos. De verdad, hermanos, tenemos que entenderlo. Primeramente por nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan salvación. Yo sé que es por gracia, hermanos. Yo sé que es por gracia, pero todos recibimos salvación, los que son salvos, a través de la predicación del Evangelio. Necesitamos, hermanos, predicarles el Evangelio, enseñarles el Evangelio, exponerles el Evangelio, orar la Biblia, leer la Biblia, pero en todo siempre que Jesús deslumbre y que crean quién es Jesús y que vayan a Él. El Señor está esperándolos. Digo nuestros hijos porque primeramente hay que proveer para la familia, hermanos. Después los demás. Los tíos, los abuelos, los primos, los sobrinos, hermanos, esa familia bonita que el Señor nos dio, probablemente están corriendo al infierno. Probablemente mañana se va uno y muere, hoy en la noche, mañana, una semana, un año. Hermanos, lo que tenemos seguro es que van a morir y no sabemos cuándo. ¿Qué tanto estamos haciendo de nuestra parte para poder, hermanos, estar seguros y decir: escucharon el Evangelio y Dios es lleno de misericordia, y ellos probablemente por la gracia de Dios, como el ladrón en la cruz, creyeron al final por gracia? Y los podremos ver ahí cantando alabanzas en la eternidad. Miren Lucas capítulo 12, versículo 5 también. Mateo no es el único que lo dice, pero aquí Lucas me gusta cómo entra diciendo: pero les enseñaré a quién deben de temer. 12:5. Pero les voy a enseñar a quién le deben de temer. ¿A quién?
Teme a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, digo, a él témele. No le temas a nada más, hermanos. Témele a eso. Esta visión, hermanos, de la condenación eterna es la que nuestros amados hermanos misioneros, por los que oramos todos los días, tienen en su mente. Dicen, mi vida no me importa, yo ya tengo la eternidad. Ahora voy a ir a todos aquellos que no. Por eso es la intención de ir a las etnias no alcanzadas. Porque muchos decimos, pues misión aquí hay necesidad. Sí, pero aquí el nombre de Jesús se escucha. Hay lugares en donde no se escucha. Por eso ellos son capaces de aún de venderse de esclavos para ir a predicar. No es porque sean tontos o locos o que no quieran su familia, su cama confortable, la comida, los amigos, la novia, el novio, el esposo. No, hermanos, ellos ya comprendieron qué significa eternidad. Entonces, para cerrar, el Señor Jesús y los escritores bíblicos no solamente enseñan acerca de los terrores del infierno, sino que advierten a los hombres que lo eviten a toda costa. Que lo eviten a toda costa. Y eso nos enseña la Biblia. Y cerraremos, hermanos, el próximo miércoles todo este estudio, que espero y creo en el Señor que te servirá para poder anunciar el verdadero evangelio allá afuera y recordar esta verdad. Cuando uno muere sin Cristo, no queda flotando en la nada, descansando en su muerte. No, hermanos, o vida eterna, placentera, llena de gloria, o condenación eterna. Y si tú y yo hoy lo hemos creído o recordado, mínimo, hermanos, tenemos que hablarle a toda persona que esté a un lado mío todos los días, aunque eso me provoque persecución, que me repugnen, que me odien, que me corran, que me escupan, que me avienten, que me digan loco. De eso se trata. Por eso insisto, como muchos hermanos, si aún no sufrimos persecución en nuestra área, es porque aún nadie sabe que somos cristianos, hermanos. Amén. Es importante esforzarnos para evitar el infierno. Que esa palabra esforzar, para que no se malinterpreta con algo que no sé, que esté en nuestra mente acerca de que nos llevemos gloria a nosotros y eso. Esa palabra esforzarnos, hermanos, proviene de una palabra griega que significa contender y luchar. O sea, trabajar fervientemente con un celo tremendo para la gloria de Dios. Somos embajadores, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar y oremos para el último estudio del miércoles, titulado La única esperanza del hombre. Ya sabemos qué hablaremos, ¿verdad, hermanos? Vamos a pedir al Señor ayuda.